Alejandro Rivera estaba sentado en una oficina lujosa en el último piso de un rascacielos en el centro de Madrid. Los ventanales reflejaban la luz del sol invernal, creando un ambiente que era, al mismo tiempo, cálido y extrañamente frío. Escuchaba atentamente a los socios en una reunión a través de una gran pantalla, su mirada afilada como un cuchillo que cortaba cada detalle. De repente, el teléfono en su escritorio vibró. Apareció un mensaje, causando una pequeña perturbación en la mente de Alejandro. Frunció el ceño, pausando la presentación. Lucía, Alejandro, por favor, necesito tu ayuda. Necesito dinero para comprar fórmula para el bebé. No tengo a nadie más a quien recurrir. Alejandro quedó inmóvil unos segundos. Una sensación amarga le llenó el pecho. Lucía, la mujer que una vez fue su esposa, ahora le enviaba un mensaje implorando ayuda. ¿Un bebé? No tenía idea de que Lucía tuviera un hijo. Y lo que más le irritaba era por qué ella había decidido contactarlo en ese preciso momento. Mateo, su asistente leal, entró con un montón de documentos. Señor Rivera, aquí tengo el informe financiero del trimestre pasado. Sin levantar la vista, Alejandro respondió en voz baja. Déjalo ahí, Mateo. Hay algo más que necesito atender. Entendido, señor. Mateo salió, con una chispa de curiosidad en sus ojos al notar la expresión incómoda en el rostro de su jefe. Alejandro miró el mensaje, confundido por esas palabras. Una parte de él quería ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Después de unos minutos de lucha interna, escribió: ¿Ese bebé es mío? El mensaje fue enviado, y unos segundos después llegó la respuesta. No, no es tuyo. Pero realmente no tengo otra opción. Los dedos de Alejandro apretaron con fuerza el teléfono. Se sintió insultado. No pasó mucho tiempo antes de que Lucía llamara. Alejandro suspiró y contestó. Lucía, ¿qué quieres? Su tono era frío como el hielo. Lo siento, sé que no tengo derecho a molestarte. Pero Sergio, él no me deja en paz. No se preocupa por el bebé. No sé qué hacer. La voz de Lucía se quebró. ¿Sergio? ¿Estás viviendo con ese hombre? Alejandro gruñó. Ese nombre le provocaba desprecio. Sergio siempre había sido un inútil que vivía a costa de otros. Sí, pero no tengo otra opción. No te estoy pidiendo que me ayudes a mí, sino al bebé. Es inocente. Alejandro guardó silencio. Su lógica le decía que no debía involucrarse, pero una parte de él no podía ignorarlo. La conversación terminó rápidamente cuando Lucía empezó a llorar y no pudo seguir hablando. Un fracaso, murmuró Alejandro, dejando el teléfono sobre la mesa. Pero en su interior, el conflicto persistía. Esa noche, Alejandro llamó a Mateo a su oficina. Mateo, necesito que hagas algo. Por supuesto, señor. Mateo se colocó firme, listo para recibir instrucciones. Averigua sobre Lucía. Dónde vive, cómo está, y especialmente sobre ese tal Sergio del que habló. Quiero saberlo todo. Entendido, señor Rivera. Le informaré en cuanto tenga los detalles. Mateo salió con su nueva misión. Alejandro permaneció de pie en su oficina, con las luces de Madrid brillando detrás de él. Sus ojos estaban llenos de contradicciones. Por un lado, el desprecio hacia Lucía. Por otro, la sensación de no poder darle la espalda a su petición de ayuda. 2 días después, Mateo llegó con un informe detallado. Señor Rivera, aquí está toda la información que encontré. Alejandro revisó cada página del documento, y sus ojos se oscurecieron mientras leía. Lucía vivía en un pequeño apartamento en las afueras. Su pareja actual, Sergio, era un jugador compulsivo con deudas enormes. No se preocupaba ni por Lucía ni por el bebé, y solo la amenazaba y obligaba a conseguir dinero. Mateo añadió. Está trabajando a tiempo parcial en una cafetería pequeña. Su salario es muy bajo, y con las deudas de Sergio, sospecho que apenas puede sobrevivir. ¿Qué piensas, Mateo? Alejandro preguntó, con un tono calmado pero lleno de intención. Creo
que realmente está en una situación desesperada. Pero tal vez deberíamos ser cautelosos, señor. Ese Sergio no parece alguien fácil de manejar. Alejandro asintió. No le preocupaba a Sergio, pero todo debía hacerse con cuidado. Decidió reunirse con Lucía para confirmar la verdad por sí mismo. El encuentro se llevó a cabo en una pequeña cafetería en las afueras. Lucía estaba sentada en una esquina y sus ojos mostraban un evidente cansancio. Cuando Alejandro entró, ella se levantó de golpe, incapaz de ocultar su nerviosismo. «Gracias por venir», dijo, con voz temblorosa. Alejandro se sentó y la miró fijamente. «Habla, ¿por qué me escribiste?». Lucía bajó la cabeza y lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella explicó todo. Sergio había prometido cambiar, pero se había vuelto peor. Jugaba, acumulaba deudas y se volvía violento cuando ella no le daba dinero. Alejandro escuchó, sintiendo un peso en el pecho. Ya no tenía sentimientos por Lucía, pero la imagen de un niño inocente en medio de esa situación lo hacía imposible de ignorar. «¿Qué esperas que haga?», Alejandro preguntó, con voz fría. «Solo te pido suficiente dinero para sobrevivir. No volveré a molestarte». Alejandro permaneció en silencio, sus ojos llenos de conflicto. Sabía que si ayudaba a Lucía, aquello no terminaría ahí. «Hablaremos más tarde. Pero recuerda, no hago esto por ti», dijo Alejandro, levantándose. Lucía solo asintió, con lágrimas en el rostro, llena de ansiedad por lo que vendría. Alejandro regresó a su oficina después de la reunión con Lucía. Su corazón seguía intranquilo. Las súplicas de ella lo irritaban, pero al mismo tiempo despertaban su curiosidad. La única pregunta que rondaba su mente era, ¿cómo llegó Lucía a esta situación? Mateo estaba esperando afuera de la oficina, sosteniendo un nuevo informe. «Señor Rivera, investigué más a fondo sobre Sergio. Es más peligroso de lo que imaginábamos». Alejandro hizo un gesto para que Mateo entrara. Se sentó, alcanzó una copa de vino de la reluciente mesa de madera de nogal, y dijo: «Habla». Mateo comenzó a explicar. Sergio Hernández, 35 años, sin empleo estable. Trabajó en un casino en Valencia, pero lo despidieron por hacer trampa. Tiene una larga lista de deudas de juego y está siendo amenazado por un grupo de prestamistas llamado Los Cuervos. Alejandro frunció el ceño. ¿Los Cuervos? He oído de ellos. Así es, señor. Este grupo es conocido por sus actividades violentas. Sergio actualmente está intentando conseguir dinero de Lucía para saldar sus deudas y creo que no se detendrá ahí. Además, fue arrestado anteriormente por conducta violenta, pero no fue condenado por falta de pruebas. Alejandro dejó su copa de vino sobre la mesa, con una mirada llena de indignación. No podía creer que Lucía hubiera elegido vivir con alguien así. Aunque su relación había terminado hacía mucho tiempo, la idea de que ella tuviera que soportar esa vida le generaba una mezcla de lástima y enojo. «Mateo, quiero verlo», dijo Alejandro con un tono decidido. Mateo se sorprendió. «Señor Rivera, no creo que sea una buena idea. No es el tipo de persona con quien se pueda razonar. Eso no es asunto tuyo». «Organiza la reunión», respondió Alejandro con frialdad. Al día siguiente, Mateo arregló un encuentro con Sergio en un bar elegante en el centro de Madrid. Sergio entró al lugar con un aspecto desaliñado, una chaqueta de cuero desgastada, el cabello desordenado y una mirada astuta. Se sintió inquieto al ver a Alejandro sentado esperándolo, la presencia imponente del empresario lo hacía sentir insignificante. Alejandro lo examinó de pies a cabeza, sin disimular su desprecio. «Siéntate», ordenó. Sergio se sentó, intentando forzar una sonrisa nerviosa. «Señor Rivera, escuché que quería verme. Es un honor para mí. No rodeos. Quiero saber por qué estás aprovechándote de Lucía. ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados?». Alejandro lo interrumpió, con una voz afilada como un cuchillo. Sergio cambió de tono, tratando de parecer lastimero. «Lucía es la mujer que amo. Solo estoy pasando por un mal momento.
Sé que usted es una persona generosa, seguro que podría ayudarnos a superar esta mala racha. Alejandro se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. No juegues conmigo. Sé todo sobre ti, tus deudas y cómo tratas a Lucía. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Sergio esbozó una sonrisa torcida, intentando ocultar su incomodidad. Señor Rivera, solo quiero que mi familia viva mejor. Si nos ayuda, le prometo que no volveré a molestar a Lucía. Alejandro se levantó, su mirada fría como el hielo. Lo pensaré. Pero recuerda, si lastimas al niño inocente otra vez, no te lo perdonaré. Sergio agachó la cabeza, sin atreverse a decir más. Salió del bar con el rostro lleno de preocupación, pero por dentro aún albergaba la esperanza de sacarle más dinero a Alejandro. Días después, Lucía recibió inesperadamente una gran cantidad de dinero en su cuenta. No sabía quién lo había enviado, pero sospechaba que era Alejandro. Sin embargo, esto solo hizo que Sergio se volviera más codicioso. ¿Por qué no me dijiste que Alejandro estaba dispuesto a ayudar?, gruñó Sergio mientras miraba la pantalla del teléfono. No lo sé. Yo no pedí ese dinero, respondió Lucía con voz temblorosa. Déjate de tonterías. Ese tipo es rico. Tienes que sacarle más. Dile que el niño necesita una cirugía o cualquier cosa que lo ablande. Lucía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No puedo hacer eso. Alejandro no es tonto, no lo va a creer. Sergio se acercó furioso y la agarró del brazo. ¿Crees que tienes derecho a negarte? Si no lo haces, le mostraré a ese tipo lo que significa el infierno. Lucía se sintió completamente impotente. El miedo a Sergio y la miseria de su vida actual la mantenían atrapada en un círculo vicioso sin salida. En la oficina de Alejandro, Mateo entró con el rostro preocupado. Señor Rivera, acabo de recibir información de un conocido en el grupo Los Cuervos. Sergio está en grandes problemas con ellos, y creo que no va a dejar de presionar a Lucía. Alejandro permaneció en silencio por un momento, luego se levantó. No permitiré que esto continúe. Prepara todo, Mateo. Quiero resolver este problema de una vez por todas. Mateo asintió y salió para cumplir con las órdenes. Alejandro miró por la ventana, donde la ciudad de Madrid brillaba en la noche. Dentro de él ardía una tormenta de ira y determinación por proteger al niño inocente. Sergio no abandonó su ambición de aprovecharse de Alejandro. Después de recibir el dinero inesperado en la cuenta, empezó a idear formas de sacarle aún más. Aunque Lucía no quería continuar, Sergio la obligó a cooperar. Esa noche, en el pequeño y deteriorado apartamento, Sergio caminaba de un lado a otro con una expresión ansiosa. Sostenía el teléfono y marcaba el número de Alejandro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía con voz temblorosa al ver que estaba a punto de ejecutar un plan peligroso. Cállate, gritó Sergio, con los ojos llenos de ira. Voy a llamarlo. Voy a hacer que pague más dinero. Si no estás conmigo, no me culpes después. Lucía abrazó al bebé, con las lágrimas a punto de brotar. No hagas esto, Sergio. Solo vas a empeorar todo. Alejandro no es alguien fácil de engañar. Sergio ignoró sus palabras y marcó el número de Alejandro. En la oficina de Alejandro. El teléfono de Alejandro vibró. Contestó sin mirar el nombre del llamante. Habla Alejandro Rivera. Señor Rivera, comenzó Sergio, intentando sonar cordial. Lo llamo para agradecerle por el apoyo reciente. Realmente ayudó mucho a mi familia. Alejandro reconoció de inmediato el tono manipulador de Sergio. Apretó el bolígrafo en su mano, pero mantuvo un tono calmado. No necesitas agradecerme. Pero no creo que esa sea la razón de tu llamada, ¿verdad? Sergio soltó una risa nerviosa. Es usted muy perspicaz. De hecho, quería pedirle un poco más de ayuda. El bebé necesita una cirugía. Lucía no se atreve a decírselo, pero creo que usted, siendo tan generoso, no abandonaría a un niño inocente. Alejandro frunció el ceño.
Las palabras de Sergio no solo eran mentiras, sino que también lo insultaban. Inhaló profundamente, manteniendo un tono tranquilo pero gélido. Dices que el niño necesita una cirugía, ¿puedes enviarme el historial médico para comprobarlo? Sergio se quedó atónito, no esperaba que Alejandro le pidiera pruebas tan directamente. Por supuesto, lo enviaré en cuanto lo tenga, pero creo que no necesitamos complicar esto. Un pequeño apoyo resolvería muchas cosas. Alejandro soltó una ligera risa, pero su tono hizo que Sergio sintiera un escalofrío. No soy alguien fácil de engañar, Sergio. Esta será la última vez que me llames. Si vuelves a molestarme, no tendré piedad. Alejandro colgó, dejando a Sergio con el rostro lleno de preocupación. En el apartamento de Lucía. Sergio, furioso, lanzó el teléfono sobre la mesa. Se giró hacia Lucía, con una expresión llena de ira. Él piensa que es mejor que yo, cree que puede controlarme. Sergio, por favor, detente, suplicó Lucía. Deja de meterte con Alejandro. Él ya nos ha ayudado más de lo que mereces. Cállate. No sabes nada, eres una idiota, ¿crees que podrías sobrevivir sin mí? Lucía retrocedió, abrazando con fuerza al bebé que lloraba desconsoladamente. El miedo y la impotencia casi la hicieron caer de rodillas. En la oficina de Alejandro. Alejandro permanecía sentado en silencio, mirando la pantalla de su computadora, pero su mente estaba completamente distraída. La conversación con Sergio solo había reforzado su determinación de resolver este problema de raíz. Mateo entró en la oficina, sosteniendo un nuevo expediente en la mano. Señor, investigué más sobre los cuervos. Sergio les debe una gran cantidad de dinero y el grupo ya ha comenzado a buscarlo para cobrar la deuda. También descubrimos algunas transacciones sospechosas en sus cuentas. Alejandro fijó su mirada fría en Mateo. No se detendrá hasta que lo obliguemos. Quiero que prepares todo. Necesitamos pruebas más sólidas. Entendido, señor. Mateo asintió y salió de la oficina con una nueva tarea. Unos días después. Una mañana, Lucía recibió una carta extraña. Al abrirla, reconoció inmediatamente que era de Alejandro. El contenido era breve. Lucía, voy a ayudarte a librarte de Sergio, pero debes cooperar conmigo. Reúnete conmigo en esta dirección mañana por la noche. No le digas nada a él. Lucía sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que Alejandro era la única persona que podía sacarla del control de Sergio. Sin embargo, también temía las consecuencias si Sergio llegaba a enterarse. Esa noche, Lucía usó la excusa de trabajar horas extra para encontrarse con Alejandro en una cafetería tranquila. Alejandro ya la esperaba, su expresión era seria. Lucía, voy a ayudarte a deshacerte de él, pero debes seguir mi plan, dijo Alejandro con firmeza. Lucía sintió, su voz temblaba. Haré lo que sea necesario. Por favor, ayúdeme a mí y a mi hijo. Alejandro la miró profundamente a los ojos, y por un momento, su habitual frialdad pareció desvanecerse. Respiró hondo antes de hablar. Primero, debes alejarte de él. Te encontraré un lugar seguro donde puedas quedarte, y cubriré todos los gastos para ti y el bebé. Segundo, necesito que firmes este documento para autorizarme a manejar todo lo relacionado con él. Lucía tomó el papel, con las manos temblorosas. Sabía que esta era la decisión más importante de su vida. Acepto, susurró, su voz mezclada con desesperación y una tenue esperanza. Esa noche. Después de reunirse con Alejandro, Lucía regresó a su apartamento con el corazón lleno de ansiedad. Sabía que había tomado un camino del que no podía regresar. Sergio era un hombre peligroso, y su brutalidad no tenía límites. Pero la determinación en los ojos de Alejandro cuando le prometió protegerla a ella y a su hijo encendió una pequeña llama de esperanza en su interior. Al abrir la puerta, se encontró con Sergio esperándola en la oscuridad. El brillo frío de sus ojos era como el filo de un cuchillo. ¿Dónde estabas?, preguntó Sergio con un tono bajo y amenazante. Lucía intentó mantener la calma, dejó su bolso y respondió. Estaba trabajando horas extras.
Sabes que necesitamos el dinero para pagar las cuentas. Sergio se levantó y se acercó lentamente, examinando cada expresión de Lucía. Horas extras, ¿crees que soy idiota?, gruñó, agarrándola del brazo. ¿Qué me estás ocultando? Nada, no hay nada, gritó Lucía, luchando por liberarse. Solo quiero cuidar a nuestro hijo. Sergio la soltó, pero sus ojos no se apartaron de ella. Más te vale. Porque si descubro que me estás ocultando algo, las cosas no terminarán bien. Lucía abrazó al bebé con fuerza, conteniendo las lágrimas. No podía permitir que su miedo la delatara. A la mañana siguiente, en la oficina de Alejandro. Alejandro revisaba los documentos que Mateo le había entregado. Sobre la mesa había fotos de las transacciones ilegales de Sergio, sus deudas con los cuervos y pruebas de los reportes de abuso doméstico que Lucía había presentado y luego retirado por las amenazas de Sergio. Mateo entró y dejó otro expediente en el escritorio. Señor Rivera, contacté a algunas personas en la policía. Me informaron que Sergio estuvo en su lista de vigilancia, pero no pudieron arrestarlo por falta de pruebas. Alejandro frunció el ceño. ¿Y ahora, tenemos suficiente evidencia? Mateo asintió. Con lo que tenemos, podemos presentar una denuncia formal. Pero le advierto que Sergio está acorralado y es peligroso. No se detendrá fácilmente. Alejandro lo miró con una mirada decidida. Estoy preparado para todo. No permitiré que siga lastimando a Lucía ni a nadie más. En el apartamento de Lucía, Sergio empezó a mostrar un comportamiento cada vez más errático. Estaba tenso y explotaba con facilidad. Unos golpes fuertes en la puerta hicieron que Lucía se sobresaltara. Al abrirla, vio a Carmen, su única amiga en quien podía confiar. Carmen. Gracias por venir, dijo Lucía, jalándola hacia adentro y cerrando la puerta rápidamente. Carmen miró alrededor del apartamento, notando la atmósfera sombría. Lucía, luz es terrible, ¿qué está pasando? Lucía la hizo sentarse en el sofá, tratando de mantener la calma mientras le contaba todo. Habló de Sergio, de cómo la obligaba y del plan de Alejandro para ayudarla a escapar. Carmen le apretó la mano con fuerza. Debes tener cuidado. Sergio no es alguien con quien se pueda jugar. Si descubre que estás trabajando con Alejandro, no te dejará en paz. Lucía sintió, con lágrimas corriendo por su rostro. No tengo otra opción. Solo quiero que mi hijo esté a salvo. Esa noche, Sergio perdió el control. Sergio llegó a casa borracho, con el aliento cargado de alcohol. Golpeó la puerta con tanta fuerza que despertó a Lucía sobresaltada. Abrazó al bebé, tratando de mantenerse tranquila. Otra vez bebiendo, Sergio, prometiste que cambiarías, gritó Lucía al verlo tambalearse al entrar. Prometí, nunca prometí nada, rugió Sergio, lanzando al suelo la botella que llevaba en la mano. Los vidrios se esparcieron por todas partes, haciendo que Lucía retrocediera con terror. ¿Crees que puedes engañarme? Sergio se acercó a ella, sus ojos llenos de ira. Has estado hablando con Alejandro, ¿verdad? Lucía retrocedió, apretando al bebé que lloraba desconsoladamente. No, te equivocas, no he hecho nada. No me mientas. Sergio gritó, agarrando el brazo de Lucía y jalándola con fuerza. Ella soltó un grito de dolor, mientras las lágrimas caían por su rostro. Justo en ese momento, Carmen abrió la puerta y entró corriendo. Suéltala ahora mismo, Sergio, gritó con valentía, enfrentándose a él. Sergio se giró, con los ojos llenos de ira. Lárgate de mi casa, Carmen. Esto no es asunto tuyo. Sí lo es. Lucía es mi amiga y no voy a permitir que sigas lastimándola. La voz de Carmen era firme y decidida. Sergio se acercó a Carmen con paso amenazante, pero Lucía gritó. Detente. Si no paras, llamaré a la policía. Sergio se quedó inmóvil por un momento, sus ojos brillaban con una mezcla de duda y furia. Soltó a Lucía, pero no antes de mirarla fijamente y susurrar con un tono amenazante. No olvides quién tiene el control aquí.
Si me traicionas, las consecuencias serán terribles. Se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando a Lucía y Carmen sumidas en un estado de pánico absoluto. En la oficina de Alejandro, esa misma noche, Lucía llamó a Alejandro, con la voz temblorosa y entrecortada. Señor Alejandro. Sergio, él ya lo sabe. Me ha amenazado. Alejandro mantuvo la calma, intentando tranquilizarla. Lucía, escúchame. Tú y el bebé deben salir de allí de inmediato. Enviaré a alguien para que los recoja. Mantén la calma y sigue mis instrucciones. Lucía sintió, aunque Alejandro no podía verla. Está bien. Lo haré. Alejandro colgó y llamó rápidamente a Mateo. Mateo, prepárate. Necesitamos sacar a Lucía y al niño de allí esta misma noche. No permitas ningún error. En el apartamento de Lucía, en plena noche. El ambiente estaba cargado de tensión mientras Lucía empacaba apresuradamente algunas cosas esenciales para el bebé. Carmen se quedó a su lado, tratando de tranquilizarla. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Carmen con preocupación. No tengo otra opción. Si me quedo, Sergio no se detendrá hasta destruirlo todo, respondió Lucía, su voz temblaba pero su determinación era firme. Desde la calle, el sonido de un auto se hizo eco en la noche silenciosa. Lucía se asomó al balcón y vio un coche negro estacionado, con Mateo de pie junto a la puerta. Su porte alto y su actitud calmada le dieron a Lucía un leve alivio. Es hora de irnos, dijo Carmen, tomando al bebé en brazos. Lucía sintió, reuniendo todo su coraje, abrió la puerta y salió rápidamente. Las dos mujeres bajaron las escaleras apresuradamente, sin mirar atrás, temiendo que Sergio pudiera aparecer en cualquier momento. En el coche negro. Mateo abrió la puerta y les indicó con urgencia. Suban rápido. No tenemos mucho tiempo. Carmen acomodó al bebé en el asiento trasero mientras Lucía se sentaba al lado, mirando nerviosamente a su alrededor. Mateo cerró la puerta, se subió al asiento del conductor y arrancó, manejando rápido pero con precaución. ¿Cuál es el plan?, preguntó Lucía, todavía alterada. El señor Rivera ha preparado un lugar seguro para usted y el niño. Permanecerán allí hasta que todo se resuelva, explicó Mateo, manteniendo la mirada fija en la carretera. Lucía suspiró, sintiéndose aliviada pero también llena de preocupación. ¿Y Sergio? Él no se detendrá hasta encontrarme. Mateo guardó silencio por unos segundos antes de responder. El señor Rivera ya tiene un plan para él. Pero por ahora, su seguridad y la del niño son nuestra prioridad. Mientras tanto, en el apartamento de Lucía. Sergio regresó a casa tambaleándose, visiblemente ebrio. Al abrir la puerta, inmediatamente notó algo diferente. No se oía el llanto del bebé ni había señales de Lucía o Carmen. Lucía llamó con voz fuerte, cargada de ira. Comenzó a registrar el apartamento, encontrando indicios de que las cosas habían sido empacadas a toda prisa. Sergio entendió rápidamente que Lucía había escapado. La rabia lo consumió, golpeó la mesa con tanta fuerza que derribó las botellas de alcohol restantes. ¿Crees que puedes escapar de mí? No será tan fácil, gritó furioso. Sergio sacó su teléfono y llamó a uno de sus contactos en Los Cuervos. Javier, necesito tu ayuda. Quiero encontrar a alguien. Del otro lado de la línea, Javier, un miembro de alto rango del grupo de prestamistas, soltó una risa burlona. ¿En serio? Nos debes una fortuna y ahora vienes a pedir favores, ¿estás loco? El dinero no importa ahora. Necesito encontrar a Lucía. Sé que ustedes tienen los medios para hacerlo. Si me ayudan, les pagaré más, insistió Sergio, tratando de mantener la compostura. Javier guardó silencio por unos segundos antes de responder. Está bien. Envíame toda la información que tengas sobre ella. Pero recuerda, si no pagas, tú serás el siguiente. Sergio asintió, sus ojos llenos de determinación y malicia. No tenía intención de detenerse. En el refugio seguro. Mateo condujo hasta una pequeña villa en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo,
protegido por un avanzado sistema de seguridad. Lucía bajó del coche con el bebé en brazos, mirando a su alrededor con incertidumbre. ¿Es aquí donde me quedaré?, preguntó Lucía, su voz reflejaba dudas. Mateo asintió. El señor Rivera quiere asegurarse de que esté a salvo. Este es uno de sus bienes personales. Nadie podrá encontrarla aquí. Carmen se acercó y puso una mano sobre el hombro de Lucía. Todo estará bien. Ya estamos lejos de Sergio. Lucía miró a Carmen con los ojos llenos de lágrimas. No tienes que quedarte conmigo. Ya has hecho mucho. Carmen negó con la cabeza y sonrió ligeramente. No, necesitas a alguien a tu lado. No me iré hasta que todo esté bajo control. Mateo entregó las llaves a Lucía y añadió. Dentro encontrará todo lo que necesita. Estaré cerca por si surge algún problema. Lucía asintió, sin palabras, mientras su voz temblorosa apenas alcanzaba para expresar gratitud. En la oficina de Alejandro. Alejandro observaba la pantalla de su computadora, donde aparecían las grabaciones de las llamadas entre Sergio y Javier. Gracias a sus contactos, había logrado rastrear los movimientos de Sergio a través de un informante dentro de los Cuervos. Mateo entró para informar. Señor Rivera, Lucía y el bebé están a salvo en el refugio. Carmen también está con ellos para ayudarla. Alejandro asintió, su mirada se endureció. Bien, ¿y Sergio? Hemos recibido información de que está colaborando con los Cuervos para localizar a Lucía. Sin embargo, Javier, el líder del grupo, ha aceptado proporcionarnos información a cambio de que garanticemos sus intereses, informó Mateo. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. Haz lo que sea necesario. Quiero que esto termine lo antes posible. En el apartamento de Sergio. Javier llegó al lugar con una expresión de desdén en su rostro. ¿Crees que voy a hacer esto gratis? Sergio le entregó un pequeño sobre que contenía apenas una parte del dinero que debía. Esto es todo lo que tengo. Ayúdame y te pagaré el resto cuando la encuentre. Javier soltó una risa sarcástica, con una mirada astuta. Está bien. Pero si intentas engañarme, no vivirás para pagar tus deudas. Sergio no tenía intención de detenerse. Después de que Javier aceptara ayudarlo, Sergio comenzó a buscar desesperadamente más dinero para pagar sus deudas. La pequeña suma que entregó apenas logró calmar a Javier temporalmente, pero sabía que si no se movía rápido, él mismo se convertiría en el próximo objetivo de los Cuervos. En el refugio seguro. Lucía intentaba adaptarse a su nueva vida. La pequeña villa que Alejandro había preparado no solo era segura, sino también estaba equipada con todas las comodidades necesarias. Sin embargo, esa tranquilidad no podía disipar su constante preocupación. Carmen entró en la sala y vio a Lucía sentada en el sofá con la mirada perdida. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó, colocando una mano sobre su hombro. Lucía suspiró, sosteniendo al bebé en sus brazos. No lo sé. Siento como si estuviera huyendo toda mi vida. Sergio, él no se detendrá. Me preocupa mi hijo. Carmen se sentó a su lado y tomó su mano con firmeza. Ya no estás sola. Alejandro prometió protegerte. Debes confiar en él. Lucía sintió, pero su corazón seguía cargado de temor. Sabía que Alejandro era un hombre fuerte y poderoso, pero Sergio era un hombre desesperado, dispuesto a todo y sin nada que perder. En la oficina de Alejandro. Alejandro y Mateo estaban sentados frente a frente. Sobre la mesa había documentos y fotografías relacionadas con Sergio y Javier. Javier ya proporcionó información, preguntó Alejandro, su expresión era severa. Mateo asintió. Informó que Sergio le pidió que rastreara las transacciones financieras y contactos de Lucía, pero aún no tiene pistas sobre el refugio. Sin embargo, Sergio parece estar dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso vender información sobre usted para conseguir dinero. Alejandro esbozó una sonrisa fría. ¿Cree que puede amenazarme? Mateo, prepara todo. Quiero que esto termine ahora mismo. Presenta una denuncia formal a la policía con todas las pruebas que tenemos contra Sergio.
Quiero que lo arresten antes de que pueda hacer algo más. Mateo asintió y salió de la oficina. Alejandro se recostó en su silla, acariciando su barbilla. No solo estaba indignado por lo que Sergio le había hecho a Lucía, sino que también sentía una creciente responsabilidad de protegerla del monstruo que la acechaba. En el apartamento de Sergio. Sergio recibió un mensaje de Javier que decía: «Te espero en el bar de siempre a las 10. Trae el dinero». Sergio apretó los dientes. Sabía que no podía seguir evitando la confrontación. El poco dinero que había conseguido vendiendo algunas pertenencias no sería suficiente para calmar a Javier, pero no tenía otra opción. Al llegar al bar, Sergio se encontró con Javier y dos de sus secuaces. Javier lo saludó con una sonrisa burlona cuando lo vio entrar, luciendo demacrado. «Llegas tarde», dijo Javier, girando su copa de licor sobre la mesa. «Lo siento, esto es todo lo que tengo». Sergio colocó un sobre con dinero sobre la mesa, con una mirada llena de ansiedad. Javier abrió el sobre y frunció el ceño. «¿Es demasiado poco? ¿Crees que soy un idiota? Dame más tiempo. Solo necesito encontrar a Lucía. Cuando tenga a Alejandro en mis manos, te pagaré todo». Sergio intentó negociar. Javier lo miró fijamente antes de soltar una carcajada. «¿Crees que me importa Alejandro? Yo solo quiero dinero, Sergio. Si no me pagas lo que me debes, no tendrás la oportunidad de hablar de nuevo». Los dos secuaces de Javier se acercaron, haciendo que Sergio comenzara a sudar frío. Intentó mantener la calma, pero sabía que estaba completamente acorralado. En el refugio seguro. Lucía salió al patio trasero, donde la luz suave de la mañana le daba un leve respiro de tranquilidad. Carmen estaba en la cocina preparando café, mientras el bebé dormía pacíficamente en su habitación. De repente, el sonido de un teléfono rompió la calma. Lucía lo tomó y vio que era una llamada de Sergio. Dudó por unos segundos antes de contestar. La voz de Sergio resonó al otro lado, llena de rabia. «Lucía, ¿crees que puedes esconderte de mí para siempre? ¿Dónde estás? Dímelo ahora mismo». Lucía tembló, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué estás hablando. No vuelvas a llamarme. No juegues conmigo, Lucía. Si no regresas, juro que convertiré tu vida en un infierno», gritó Sergio antes de que ella colgara. Lucía permaneció inmóvil, con la mano temblando mientras sostenía el teléfono. Se giró y volvió al interior de la casa, sintiendo que la seguridad de la que disfrutaba estaba ahora amenazada. En la oficina de Alejandro. Mateo entró con un expediente en la mano. «Señor Rivera, Javier se ha puesto en contacto. Informó que Sergio sigue intentando rastrear a Lucía. Pero hay buenas noticias, la policía ha aceptado nuestra denuncia. Sergio estará bajo vigilancia a partir de ahora». Alejandro asintió, con una expresión decidida en su rostro. «Bien. Sigue monitoreándolo. Quiero asegurarme de que Lucía y el bebé estén completamente a salvo antes de que él tenga oportunidad de actuar». «Entendido, señor». En el apartamento de Sergio, esa noche. Sergio estaba empacando apresuradamente sus cosas, preparándose para huir, cuando escuchó golpes fuertes en la puerta. Miró por la mirilla y vio a Javier afuera con dos de sus hombres. «Abre la puerta, Sergio», gritó Javier. Sergio no tenía intención de abrir, pero la puerta fue derribada de una patada. Tres hombres entraron con los ojos llenos de furia. «Tu tiempo se acabó, Sergio». «Quiero mi dinero, ahora mismo», exigió Javier. «No tengo dinero». «Lo pagaré, pero necesito más tiempo», rogó Sergio, retrocediendo. Javier soltó una risa burlona y les hizo un gesto a sus hombres. «Enséñenle una lección». Los dos hombres se lanzaron sobre Sergio y comenzaron a golpearlo sin piedad. Los gritos de Sergio llenaron el apartamento mientras comprendía que no había escapatoria de Javier ni de las consecuencias de sus propios actos. La luz del amanecer se filtraba a través de las grandes ventanas de la villa, trayendo consigo una sensación de paz poco común. Lucía se despertó después de una noche inquieta.
El bebé dormía profundamente en su cuna, sus mejillas rosadas contrastaban completamente con la tensión que su madre estaba soportando. Carmen entró con una taza de café caliente y la colocó sobre la mesa. Necesitas comer algo. No dormiste en toda la noche, ¿verdad? Lucía sonrió débilmente. Hermana Carmen, solo tengo miedo de que Sergio encuentre este lugar. No puedo dejar de pensar en lo que dijo por teléfono. Carmen se sentó junto a Lucía, con una mirada decidida. Hiciste lo correcto al confiar en Alejandro. Él es el único que puede protegerte a ti y a tu hijo. Sergio no puede hacer nada si Alejandro está detrás de ti. Las palabras de Carmen le dieron algo de consuelo, pero la preocupación seguía allí. Lucía suspiró, tomó un sorbo de café y dejó que el calor se extendiera por su pecho. En la oficina de Alejandro, Mateo entró con una noticia importante. Señor Rivera, la policía arrestó a Sergio esta madrugada. Con las pruebas que proporcionamos, no pudo negar los cargos. Alejandro asintió, con una mirada satisfecha. Bien. Esto es solo el primer paso. ¿Te aseguraste de que Lucía no estuviera implicada en nada? Mateo respondió de inmediato. En absoluto. Todas las pruebas apuntan únicamente a Sergio y a sus transacciones ilegales. Lucía está completamente protegida. Alejandro permaneció en silencio por un momento antes de mirar a Mateo. ¿Ya te pusiste en contacto con Javier? Hizo bien su parte, pero no quiero que se involucre más. Mateo sonrió ligeramente. Javier es un hombre pragmático. Recibió su pago y prometió mantenerse al margen. No creo que tengamos problemas con él. Alejandro exhaló profundamente, aliviado. Pero en el fondo sabía que la historia aún no había terminado. Sergio podía estar bajo custodia, pero Lucía necesitaba un nuevo comienzo, una vida libre de las sombras del pasado. En la villa de Lucía. Por la tarde, Mateo llegó a la villa acompañado de Alejandro. Lucía estaba en el jardín con su bebé en brazos cuando los vio. Se puso de pie de inmediato, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza. Alejandro, ¿qué ha pasado?, preguntó, con la voz llena de tensión. Alejandro sonrió levemente. Sergio ha sido arrestado. Ya no puede lastimarte a ti ni al bebé. Lucía lo miró incrédula. Sostenía al bebé más cerca, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿Es cierto, de verdad ya no puede hacernos daño? Alejandro asintió. Es cierto. Pero no quiero que esto termine aquí. Ese niño merece una vida mejor, no solo seguridad temporal. Lucía bajó la cabeza, con la voz temblorosa. No sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, mi hijo y yo no habríamos salido de esta pesadilla. Carmen se acercó, colocando una mano en el hombro de Lucía. Te lo dije, Alejandro nunca abandona a quien lo necesita. Alejandro miró a Carmen y asintió, como agradeciendo su apoyo. Lucía, he preparado un nuevo hogar para ti. Es un apartamento en el centro de Madrid, cerca de donde puedo supervisar que el niño esté seguro. No tendrás que preocuparte por los costos ni por nada más. También he organizado un trabajo adecuado para ti. Lucía lo miró asombrada. No puedo aceptar todo esto. Ya has hecho demasiado. No, esto no es por ti, respondió Alejandro con sinceridad en su voz. Lo hago por el bebé. Él merece un futuro mejor. Y tú también, Lucía. Lucía miró a Alejandro a los ojos, sintiendo la autenticidad de sus palabras. No pudo decir nada más, solo asintió en silencio. En la comisaría. Mientras tanto, Sergio estaba sentado en la sala de interrogatorios, con el rostro lleno de frustración. Sabía que lo habían acorralado, pero aún tenía la esperanza de salir de esa situación. Un policía entró en la sala, llevando un expediente grueso. Sergio Hernández está acusado de extorsión, violencia doméstica y transacciones financieras ilegales. Las pruebas son contundentes, ¿tiene algo que decir? Sergio sonrió con desprecio. No he hecho nada malo. No tiene ninguna prueba contra mí. El policía se rió, arrojando el expediente sobre la mesa. Tenemos todo,
grabaciones, declaraciones de las víctimas y movimientos bancarios. Será mejor que se prepare para enfrentar la justicia. Sergio golpeó la mesa con fuerza. Alejandro Rivera. Él es el culpable de todo esto. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. El policía respondió con calma. Quizás debería culparse a sí mismo antes de culpar a los demás. En la villa, al anochecer. Lucía estaba sentada junto a la ventana, mirando el amplio jardín iluminado por la luna. Su bebé dormía tranquilamente en la cuna, mientras Carmen preparaba la cena en la cocina. Alejandro entró, llevando una pequeña caja envuelta como regalo. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, sorprendida. Alejandro sonrió y colocó la caja sobre la mesa. Solo un pequeño obsequio para el bebé. Creo que le gustará. Lucía abrió la caja y encontró un conjunto de juguetes hechos a mano, elaborados con gran detalle. Se sintió profundamente conmovida, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Gracias, Alejandro. No solo por el regalo, sino por todo lo que has hecho. Alejandro asintió, con una mirada suave. No necesitas agradecerme. Solo quiero asegurarme de que el bebé tenga un buen comienzo. Lucía no dijo nada más. Por primera vez en meses, sintió una sensación de alivio. Afuera, la luz de la luna iluminaba el jardín, como un símbolo de los nuevos comienzos que la esperaban. A la mañana siguiente, en la comisaría. Sergio estaba sentado en un rincón de la celda, con los ojos rojos por la falta de sueño y el enojo. No podía creer que lo hubieran atrapado tan fácilmente. Todos sus planes se habían desmoronado en cuestión de días. Los demás detenidos en la celda lo miraban con desprecio, habiendo escuchado los cargos en su contra. La puerta de la celda se abrió, y un oficial llamó en voz alta. Sergio Hernández. Ven conmigo. Sergio se levantó a regañadientes, con una chispa de esperanza de que esta podría ser su oportunidad de darle la vuelta a la situación. Fue llevado a la sala de interrogatorios, donde 2 policías lo esperaban. Sobre la mesa había expedientes gruesos y una grabadora lista para funcionar. Sergio Hernández, hemos completado la investigación preliminar. Actualmente enfrenta cargos por violencia, extorsión, abuso financiero y vínculos con préstamos ilegales. Uno de los policías lo miró directamente a los ojos y habló con firmeza. Tenemos pruebas suficientes. Si colabora, su situación podría ser más favorable. De lo contrario, enfrentará la pena más severa. Sergio esbozó una sonrisa sarcástica, aunque por dentro temblaba de miedo. No he hecho nada malo, ¿qué pruebas dicen que tienen? El oficial no dijo nada más, simplemente presionó el botón para reproducir la grabadora. Las llamadas de Sergio con Lucía, con el grupo Los Cuervos e incluso una conversación con Alejandro resonaron en la sala. Cada palabra era como una puñalada que destruía la frágil esperanza que Sergio aún albergaba. Esto es solo una pequeña parte de las pruebas, dijo el oficial con voz firme. También tenemos el testimonio de Lucía, además de los registros bancarios que demuestran que usaste el dinero que ella ganaba para pagar tus deudas de juego. Sin mencionar que el grupo Los Cuervos está colaborando con nosotros para exponer todas tus actividades ilícitas. Sergio apretó los puños, intentando mantener la compostura. ¿Creen que soy el único culpable aquí? Alejandro Rivera es el verdadero responsable, él es quien orquestó todo esto. Sin él, yo no estaría en esta situación. El oficial sentado frente a él soltó una risa fría. Alejandro Rivera solo ayudó a proteger a Lucía y a su hijo. Tú, Sergio, destruiste tu propia vida. Es hora de que enfrentes la realidad. Sergio permaneció en silencio, incapaz de defenderse. Sabía que no tenía escapatoria. En la villa de Lucía. Lucía estaba sentada en la sala de estar, acariciando suavemente al bebé que dormía plácidamente en sus brazos. Carmen entró con una bandeja de té en las manos. Lucía, tengo buenas noticias. Alejandro acaba de llamar. Sergio ha sido formalmente acusado de varios delitos. Ya no podrá molestarte más. Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad, es cierto, Carmen, esto significa que todo ha terminado?
Carmen asintió y tomó la mano de Lucía. Así es. Ahora puedes empezar de nuevo. Ya no hay nada que temer. Lucía abrazó al bebé con fuerza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Esta vez, no eran lágrimas de miedo, sino de alivio. En el Tribunal de Madrid, una semana después. La sala del tribunal estaba repleta. Sergio, sentado en el banquillo de los acusados, lucía pálido y sin rastro del desafío que solía mostrar. Permaneció en silencio mientras el fiscal enumeraba la larga lista de cargos en su contra. Señoría, el acusado Sergio Hernández no solo cometió actos graves de violencia doméstica, sino que también explotó financieramente a la señorita Lucía Moreno para satisfacer su adicción al juego. Además, sus transacciones ilegales con el grupo Los Cuervos han puesto en peligro la seguridad de las víctimas, incluida la de un menor de edad. El fiscal hizo una pausa y miró directamente a Sergio. Estas acciones no solo violan la ley, sino que representan un desprecio total por la dignidad humana. Solicitamos una condena ejemplar para disuadir a otros de cometer actos similares. El abogado defensor de Sergio intentó suavizar la situación, apelando a las difíciles circunstancias financieras de su cliente, pero todos los argumentos resultaron inútiles frente a las pruebas contundentes. Finalmente, el juez dictó sentencia. Sergio Hernández, en base a las pruebas presentadas y los testimonios, este tribunal lo condena a 15 años de prisión por los delitos de violencia doméstica, abuso financiero y transacciones ilegales. La sentencia se hará efectiva de inmediato. Sergio bajó la cabeza, su cuerpo parecía petrificado. Sabía que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. En la villa de Lucía, esa noche, Carmen apareció con una botella de vino y 2 copas, colocándolas sobre la mesa. Debemos celebrar, Lucía. Hoy recuperaste tu libertad. Lucía sonrió, aunque sus ojos todavía reflejaban algo de melancolía. Carmen, siento como si acabara de despertar de una pesadilla larga. Pero no sé cómo empezar de nuevo. Carmen tomó su mano, su voz llena de calidez. Has sido fuerte para superar todo esto. Y no estás sola. Alejandro y yo estamos aquí para ayudarte. Lucía asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. Levantó al bebé y le dio un beso en la frente. Todo lo hago por él. Nunca más dejaré que nadie le haga daño. Fuera de la ventana, la luna iluminaba el jardín. Un nuevo comienzo esperaba a Lucía y a su bebé, lejos de las sombras del pasado. En la sala de estar. Bajo la luz suave de la habitación, Lucía estaba sentada frente a Alejandro. El bebé dormía profundamente en la cuna al lado, mientras Carmen, con tacto, dejó a los dos a solas. Lucía tomó la taza de té frente a ella, sus manos temblorosas. Miró a Alejandro con ojos llenos de emoción. Alejandro, su voz se quebró por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. No sé por dónde empezar. Pero, quiero darte las gracias. Alejandro la observó, su mirada serena y tranquila. No tienes que agradecerme, Lucía. Todo lo que hice fue para asegurar que el bebé esté a salvo y tenga un buen futuro. Lucía negó con la cabeza. No, no es solo por eso. Has hecho mucho más de lo que merezco. Después de todo lo que hice, no creo que tenga derecho a recibir esta ayuda. Alejandro frunció el ceño pero no la interrumpió. Lucía respiró hondo y continuó. Sé que en el pasado no cumplí con mi papel como esposa. Dejé que mis inseguridades y decisiones equivocadas arruinaran nuestra relación. No fui lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente buena. Bajó la cabeza, su voz apenas era un susurro. Lo siento, Alejandro. De verdad lo siento. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo lamento mucho. Alejandro permaneció en silencio por unos momentos, sus ojos se posaron en el rostro de Lucía, donde las lágrimas brillaban. Tomó un sorbo de té antes de responder, su voz era profunda y cálida. El pasado ya quedó atrás, Lucía. No guardo rencores. Todos cometemos errores, y lo importante es cómo los enfrentamos y seguimos adelante. Lucía asintió, luchando por contener sus emociones. Gracias por tu generosidad.
No espero nada más, pero, si es posible, espero que podamos ser amigos. Quiero ser una buena amiga, al menos para compensar un poco mis errores. Alejandro sonrió levemente, una sonrisa rara pero genuina. Podemos ser amigos, Lucía. Espero que logres empezar de nuevo y encuentres la felicidad, no solo por ti, sino también por el bebé. Lucía lo miró con gratitud. ¿Y tú, Alejandro? Tú también mereces ser feliz. Mereces una mujer mejor que yo, alguien que pueda estar a tu lado. Espero que la encuentres. Alejandro permaneció en silencio por unos segundos antes de ponerse de pie. La felicidad es un camino, Lucía. Espero que ambos la encontremos, cada uno a su manera. Se alejó, dejando un espacio de tranquilidad y comprensión mutua. Lucía observó cómo su figura desaparecía, sintiendo una calma desconocida en su corazón. Por primera vez, supo que todo realmente estaría bien. La historia de Lucía y Alejandro transmite una poderosa lección sobre el perdón, la responsabilidad y las segundas oportunidades. Aunque el pasado esté lleno de dolor y errores, enfrentarlo con valentía y repararlo puede abrir nuevas puertas. La humanidad, la compasión y el apoyo genuino tienen el poder de superar incluso las circunstancias más difíciles, recordándonos la importancia de proteger a los vulnerables y luchar contra la injusticia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.